Hola, ¿qué tal? Amantes del caos. Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. Si hoy en día el sueño de tener una industria cinematográfica ecuatoriana parece una utopía, imagínense la titánica tarea que suponía esto en los años 20 del anterior siglo. Los primeros pasos de esta historia estuvieron a punto de perderse en el olvido si no fuera por historiadores, investigadores y cineastas que se dieron el trabajo de escarbar en la leyenda hasta encontrar los fragmentos de realidad que nos permitieron reconstruir a un personaje enigmático cuyo sueño fue tan grande que terminó por consumirle. Esta es la historia de la primera película ecuatoriana y el misterio de su desaparición. Si te gusta mi contenido, revisa la descripción para encontrar varias maneras en las que puedes apoyarme a hacer más videos. Y si quieres sugerir un tema o compartir conmigo tu historia, escríbeme al mail que ves en pantalla. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. Corrían los años 20 del siglo pasado en el Ecuador. Liberales y conservadores se enfrentaban en un país que estaba todavía constituyéndose, y la crisis económica mundial causada por la guerra se unía a otra causada por la plaga del cacao, piedra angular de la economía ecuatoriana en esos momentos. Todo esto, sumado a la inestabilidad política, provocó en 1922 la Huelga General de Trabajadores, cuya represión inspiró la novela Las Cruces sobre el Agua, un capítulo que ya tiene su episodio en el Casi Podcast. Solamente 2 años después, en 1924, un joven de 19 años emprendería la aventura de plasmar la primera huella cinematográfica del Ecuador, que estaría, como muchas otras historias, marcada por un triste y oscuro final. Pero vamos al principio. Manuel Cirilo San Miguel y Ana Rebeca Riz recibían el 2 de diciembre de 1905 a su único hijo, a quien bautizaron Augusto San Miguel. Su padre era un reconocido abogado de Guayaquil que se dice prestaba sus servicios gratuitamente a las clases populares, mientras que su madre pertenecía a una familia acomodada del puerto. Cuando tenía 15 años, Augusto fue llamado por una de las autoridades de su colegio. Había escrito para la revista Juventud Estudiosa un artículo sobre Eloy Alfaro, criticando a los políticos conservadores. Esto no fue bien visto por las autoridades del colegio, por lo que Augusto recibió como reprimenda una cachetada. Él se volvió hacia el profesor maltratador y le contestó, según algunos, defendiendo sus argumentos apasionadamente, pero según otros, con un golpe. Sea como haya sido, esto le valió la expulsión de su colegio, a la vez que sentó precedente del carácter rebelde e inconforme que le acompañaría por el resto de su vida. En los últimos años de su adolescencia sucede un hecho que cambia su destino. Muere su padre, dejándole, al ser el único hijo, toda la fortuna familiar. El historiador guayaquileño Hugo Delgado Cepeda recuerda al joven San Miguel como el gerente de una carpa donde presentaba un espectáculo de variedades propias de la época. Bailes, comedia y música, pero no era del agrado de la gente. Y no queda claro si esto sucede antes, durante o después del gran emprendimiento por el que San Miguel lo apostó todo. Atraído por las letras y el arte desde muy joven, Augusto toma una vehemente decisión. Importa con el dinero que le dejó su padre el equipo necesario para realizar una película. Funda así a los 18 años su propia productora, la primera del Ecuador,
la Ecuador Film Company. Apoyado en la primera Academia de Actuación de Cine Silente del Ecuador, la Art Films, fundada junto a Carlo Boccaccio, se lanza a la épica aventura que pondría su nombre en la historia: hacer la primera película ecuatoriana. Era la época del cine silente. Los filmes se rodaban con enormes cámaras que debían cargarse con rollos de cintas de película fotográfica, muy cara y delicada, por lo que la inversión era enorme. Augusto San Miguel, visionario incomprendido, no tardó en imaginar la historia que atraería al público de la época. La tituló El Tesoro de Atahualpa. Según algunos testimonios, la trama giraba alrededor de un estudiante de medicina que, luego de ayudar a un indígena anciano llamado Ramanchen, recibe como agradecimiento un mapa para encontrar el legendario tesoro del Inca, que estaba escondido en alguna montaña de la sierra. Durante su aventura, el protagonista se enfrenta a un extranjero ambicioso interpretado por Eri van den Enden, quien también iba tras del tesoro. San Miguel protagonizó este filme junto a Julia Evelina Macías Loopera, la primera actriz cinematográfica ecuatoriana. Ella tenía solo 16 años cuando se estrenó la película, que algunos estudiosos han calificado como un western invertido, ya que los indígenas son héroes en la trama, mientras el extranjero es el antagonista. En la producción, San Miguel se desempeñó, además de protagonista, como guionista, actor, productor, director y en algunas escenas incluso fue camarógrafo. El Tesoro de Atahualpa tenía 1 hora de duración y retrataba a lo largo de la historia la vida y costumbres de los indios, además de los paisajes que se podía observar durante el viaje en tren de Guayaquil a Quito. Fue estrenada, según la prensa, en los teatros Edén y Colón de Guayaquil, el 7 de agosto de 1924. Según el historiador Rodolfo Pérez Pimentel, la película fue un fracaso de taquilla. Luego de meses de producción, pagarle a los actores y al equipo y enviando al exterior las cintas para su revelado, los réditos de esta producción fueron muy pocos. Más aún cuando competía con las grandes producciones extranjeras que inundaban las salas del país. Una dura realidad que hasta hoy se replica en nuestros cines. Pero Augusto San Miguel no dejó morir su sueño ahí. Empecinado con la idea de convertir a la Ecuador Film Company en una productora exitosa, volvió a desembolsar de su bolsillo el dinero heredado para emprender enseguida el rodaje de una segunda película. Se necesita una guagua. Una comedia que se dice era sátira de la revuelta conservadora llevada a cabo por el coronel Juan Manuel Lazo. Según Pérez Pimentel, era costumbre en estas revueltas contratar a guarichas, indígenas con sus hijos o guaguas, para que acompañen a los manifestantes, y de ahí proviene el nombre de la película. Estos dos filmes hablaban de la serranía y la realidad indígena. Curiosamente, San Miguel era de una clase acomodada de la costa. Casi enseguida, realizó un tercer largometraje de ficción titulado Un abismo y dos almas. Luego de dirigir un film de aventuras y una comedia, esta fue una película dramática y personal, de denuncia social, que antecedió en mucho a la temática que se vería plasmada en el arte tiempo después. Un abismo y dos almas llevó las inclinaciones políticas de San Miguel directamente a la pantalla. Se trataba de una dura crítica a los terratenientes de la sierra, y el personaje principal, llamado el Indio Juan, interpretado por él mismo, era el héroe de la cinta. En uno de los artículos de prensa de la época se puede leer: es la vida en las haciendas de la cordillera donde el indio ecuatoriano es maltratado cobardemente por sus patrones. La Ecuador Film presenta esta obra como una especie de sanción para aquellos hacendados desalmados que, sin tomar en cuenta que el indio también es hombre, los tratan como verdaderos animales. Por esta película se tildó a San Miguel de socialista y comunista, y, obviamente,
tampoco tuvo éxito. Se sabe también que produjo varios documentales, entre ellos El desastre de la vía férrea, que contaba alguna tragedia sucedida en Huigra, y también Panorama del Ecuador, con escenas deportivas, culturales y políticas. A pesar de los esfuerzos del adelantado San Miguel y todas estas producciones, entre el fuerte contenido político de su cine y una taquilla liderada por las películas extranjeras que el público prefería, la Ecuador Film Company empezó a arrojar números rojos, mientras la herencia de San Miguel empezaba a contarse en centavos. Así fue que el primer sueño de la industria cinematográfica ecuatoriana terminó por quebrar. Sin financiamiento, desilusionado y sin dinero, Augusto decidió viajar a Europa, para lo cual, según algunos, tuvo que pedir prestado algo de dinero a su madre. Su periplo cinematográfico había durado menos de 2 años. Poco tiempo, pero suficiente para convertirlo en una leyenda. Y como toda leyenda, se hace difícil separar la realidad de la ficción. Lo que pasó con San Miguel en Europa es casi un misterio. Para algunos simplemente se gastó sus últimas monedas en bebida, mientras las versiones de otros historiadores, nubladas por el entusiasmo, le atribuyen varias hazañas, algunas de las cuales son comprobables y otras que no tienen sustento. Se dice, por ejemplo, que mantuvo correspondencia con varios intelectuales importantes de América y España. Otros dicen que participó como actor en el grupo La Barraca, fundado por Federico García Lorca, y que en Madrid publicó su única novela, Los ojos de una mujer. Esta, según la historiadora Vilma Granda, se podría encontrar en la Biblioteca Nacional de Madrid. Según otros, existe una carta de 1930 en la que los líderes de la Revolución Mexicana le agradecen por apoyar su causa, al igual que otra de José Carlos Mariátegui, político y ensayista peruano. Incluso se dice que César Augusto Sandino, líder del ejército nicaragüense, elogió a San Miguel por defender su causa y financiar su exilio en México. Nada de esto ha sido confirmado, aunque esta última historia podría haber salido de un recorte de periódico donde se nombra bajo una foto a un Augusto San Miguel, de quien se dice es el escritor que redactó las anécdotas de Sandino y estaba vendiéndolas para enviar dinero a su madre. Sin embargo, se puede leer que este es chileno y que su madre no vive en Guayaquil. Así que lo más seguro es que se trate de un homónimo del primer cineasta ecuatoriano. En el ímpetu de algunos historiadores por desenterrar la poca memoria del personaje, han creado un mito reconstruido con los fragmentos reales y algunos otros que calzan en la historia. Tan lejos llegó el apasionamiento que algunos historiadores le atribuyeron entre 1947 y 1949 una sociedad con el periodista Rodrigo Chávez González, con el que habría presentado algunos sainetes y también escrito algunos libretos para radioteatro. Durante décadas, esta fue la versión de los últimos años de San Miguel que llegó a los estudiosos. No fue hasta el año 2003, gracias a la investigación del cineasta Javier Izquierdo para su documental Augusto San Miguel ha muerto ayer, que la burbuja creada por la emoción terminó por reventar. Recabando información en los registros mortuorios, encontró la fecha real de fallecimiento de San Miguel, 1937. Fue un baldazo de agua fría para algunos historiadores, que veían esto con sorpresa, mientras otros tuvieron que aceptar que estuvieron errados desde un principio. El año 37. No puede ser, pues. Todo el mundo se ha equivocado. Izquierdo siguió investigando hasta encontrar el origen del equívoco. Todas las obras atribuidas a San Miguel posteriores al año de su muerte fueron realizadas por un grupo de teatro que había tomado el nombre del cineasta. Pero despejada esta duda, quedaban aún infinitas preguntas sin responder. ¿Qué pasó con San Miguel luego de que dejó el cine? Rastros reales de su historia se vuelven a encontrar
a su vuelta a Ecuador, aproximadamente en el año 1930. Según los testimonios, algo había cambiado en él. Al respecto, el historiador Hugo Delgado dice: hay cualquier cantidad de anécdotas en relación con la afición al dios Baco, pero no vale la pena mencionarlas porque sería dañar su imagen, haciendo alusión a la afición por el alcohol que Augusto había desarrollado en sus viajes. El historiador Rodolfo Pérez Pimentel es más directo al referirse a estas épocas. Lo recogen los bohemios de Guayaquil, y yo ni siquiera diría los bohemios, yo diría los borrachos de Guayaquil. Todo indica que la sombra de los vicios oscurecía la vida del primer cineasta ecuatoriano. Con fondos propios en esta época, fundó 2 revistas, La Semana y El Espectador, y se dice que en estas fechas fue contratado por la Compañía Nacional de Teatro de Marco Barahona, con quien habría montado en Quito una de sus obras, llamada El Último Bohemio, quizás el único gran éxito de Augusto. Se volcó fervorosamente al teatro, escribiendo varias obras y sainetes mientras su decadencia continuaba. En 1936 escribió Tercer Cuartel en homenaje a los bomberos y la pieza Yo no soy comunista, que para algunos es su defensa contra las acusaciones que le trajo su última película, y para otros es una respuesta al Partido Comunista que terminaría expulsando al cineasta. Escribió también las obras Almas Bohemias, Una tristeza más en mi tristeza y su última pieza teatral, en 1937. Llamada Al revés de la razón. En el documental de Javier Izquierdo podemos ver las sombras de la existencia de San Miguel en testimonios como el del nieto de una de las actrices que trabajaron con él, un profesor retirado que cree haberle oído recitar un poema, la hermana de otra actriz y un bombero retirado que cuenta la siguiente anécdota. Estaba con sus compañeros en una cantina y vio a San Miguel acercarse. Un hombre alto de tez clara, con pantalones y traje blancos, pero sin zapatos. Se presentó y procedió a recitar al grupo un poema. A cambio, el bombero y sus amigos le dieron un par de cervezas. Algunos familiares sobrevivientes cuentan también cómo terminó con el dinero de su familia. Ganado por el alcoholismo, recuerdan que un día salió bien vestido con un traje importado y volvió al siguiente día con unos pantalones ajenos y con una soga por cinturón. Es muy poco probable que haya sido producto de un robo. Parecería más bien que San Miguel regaló su traje a alguien que se encontró en el camino. La tragedia no tardó en llegar. Augusto fue ingresado al hospital con una oclusión intestinal y fue sometido a una operación. Un familiar cuenta que en el cuarto estaba con su madre, quien vio cómo los ojos de su hijo se cerraron y la respiración bajó de intensidad. Creyendo que había llegado la hora final de su hijo, se acercó a él llorando, solamente para verle abrir nuevamente sus labios y exclamar: «Todavía no, madre, todavía no». Murió pocos minutos después, a las 9:15 de la noche. Terminó sus días en la Sala San Miguel del Hospital General de Beneficencia, 25 días antes de cumplir 32 años de edad. La madre de San Miguel, arrastrada por el espiral de decadencia, terminó totalmente pobre, viviendo en una casa de beneficencia. Los fragmentos de la historia de San Miguel contaban más o menos qué fue de su vida, pero la gran pregunta que quedaba sin resolver es: ¿qué pasó con su obra? ¿Dónde está la primera película ecuatoriana? Algunas fuentes consultadas por Javier Izquierdo contaron una versión escabrosa. Rondaba el rumor de que San Miguel pidió que se le entierre con sus películas. Aunque historiadores entusiastas, cineastas contemporáneos y personalidades del teatro se mostraban emocionadas por esta maravillosa posibilidad, los familiares de San Miguel negaron el hecho, excepto Sara Icaza, perteneciente a la familia de la madre de San Miguel, quien dio un giro a la historia,
cuando declaró en una entrevista del documental que fue la madre de San Miguel, quien sobrevivió hasta 1959, quien pidió que se le entierre con todas las pertenencias de su hijo. Izquierdo, luego de esta entrevista, se planteó la posibilidad de exhumar, previo permiso de la familia, la tumba de la madre de San Miguel. Luego de los trámites y permisos pertinentes, se fijó una fecha. Un funcionario del cementerio, frente a los familiares de la señora Riz, clavó el cincel en la bóveda, rompiéndola poco a poco hasta abrirla. La cámara que graba el documental entró al recinto mortuorio, activó la luz infrarroja, solamente para encontrar los restos del cuerpo de la señora Riz y un montón de polvo que quizás nunca sepamos si formó parte de los libretos, escritos u otro documento del primer cineasta. No había ni rastro de las películas. Hasta el día de hoy, nadie ha encontrado ni siquiera un fotograma de la obra de San Miguel. Y aunque la investigación de Javier Izquierdo encontró una pista, un actor chileno llamado Roberto Saá Silva, que había trabajado con San Miguel y quizás se haya llevado las películas, ningún organismo privado y menos aún estatal ha hecho algo por encontrarlas. Lastimosamente, según las estimaciones de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano para la región, 9 de cada 10 películas de la época del cine mudo se han perdido para siempre. El documental de Javier Izquierdo puede verse en esta red y les voy a dejar el link en la descripción. Rindiendo homenaje a San Miguel, desde el 2006 se celebra el 7 de agosto el Día del Cine Ecuatoriano, en honor a la fecha en que se estrenó El Tesoro de Atahualpa. Asimismo, nació un festival colegial de cortometrajes que lleva el nombre del cineasta y una sala de cine en la Casa de las Culturas, que tiene también el nombre. Rodolfo Pérez Pimentel definió la vida de San Miguel con las siguientes palabras: estuvo entre la riqueza y la pobreza, estuvo en el medio de dos mundos, y ambos se lo comieron. Para otros pensadores, la vida de San Miguel es una metáfora de la realidad del cine en el país, donde más de un cineasta sabe que hacer una película significa ofrecerse en sacrificio. En la historia de nuestro país, los personajes disueltos en leyenda abundan. Por un lado, nos damos cuenta con esto de la fantástica realidad en la que se cimenta nuestra identidad. Pero por otro, nos habla de una falta de interés y un abandono en el que están enterradas las pocas huellas que quedan de lo que fuimos. Y también nos hace dar cuenta de cómo poco a poco va importando menos la pregunta: ¿quiénes somos? Quizás al ser un país con poca memoria y ante la falta de indicios, rastros o realidades, simplemente nos queda la alternativa de volver a inventarnos. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Muchísimas gracias a todos estos miembros del Caos, Patreons y donadores. Si te gustó, no olvides compartir, dejar tu like y comentario. Además, en la descripción podrás encontrar varias formas para ayudarme a hacer más episodios del Casi Podcast y otros videos. Hasta la próxima, amantes del caos.